¿Por qué Foucault odia el poder? Muchos de sus contemporáneos y estudiantes, al aproximarse a su obra, le planteaban la misma preocupación, porque había algo que no entendían y que les parecía que debían encontrar una respuesta al estudiar sus textos. Esta duda puede resumirse básicamente en la siguiente preocupación. Si todos los textos de Foucault hablan sobre el poder, entonces, ¿por qué no hay ni un solo párrafo dedicado a decir, bueno, qué es el poder? A esto Foucault respondía, con la altura de su brillantez y decoro, esto. Bienvenido a Políticamente, yo soy Cristian y el día de hoy vamos a hablar sobre Foucault. Más específicamente sobre una entrevista que dio a Colin Gordon y Paul Patton en 1978, titulada Reflexiones en torno al marxismo, la fenomenología y el poder. Como siempre, les estaré dejando toda la bibliografía que usé en la descripción de este video. Sin más nada que agregar, comenzamos. Primero lo primero. ¿A qué me refiero cuando digo que Foucault odia el poder? No quiero decir que Foucault odia, por ejemplo, que exista determinada parcialidad, grupo o sector que reprima a los débiles o algo por el estilo. Aunque Foucault sí libraba sus batallas como activista para defender derechos y alcanzar reivindicaciones, a esto no me refiero cuando digo que Foucault odia el poder. Más precisamente lo que odia es una determinada forma de entender la palabra poder, que para él es una mala interpretación de la realidad que se busca señalar con el uso de este término. La noción de poder que tanto critica Foucault es precisamente aquella que lo entiende como algo que se puede tener, es decir, como una cosa o propiedad identificable y localizable en un determinado actor. Piénsalo por un momento. Cuando te hablan de el poder en letras mayúsculas como sustantivo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Quizás armas, también puede ser dinero, y hoy en día se dice que es la información. Todas estas son cosas concretas, definidas y localizables que definen la identidad de los poderosos como los millonarios, los caudillos o los grandes grupos informáticos, sin importar la circunstancia y el contexto. Después de todo, ¿cuántas veces has tenido que escuchar la típica frase que dice el dinero es poder? O la información es poder, o en una modificación que básicamente sigue significando lo mismo, la ley del más fuerte. Esta es una forma de entender el poder que lo reduce a un solo recurso concreto, siempre identificable y localizable, y que es prácticamente útil para cualquier tipo de circunstancia. De esta forma, siempre que se habla del poder, se puede decir que es una cuestión económica cuando hablamos del dinero, o es una cuestión cultural cuando hablamos de caudillos, o es una cuestión ya tecnológica cuando hablamos de informática, siempre reducible y por tanto invisibilizando otros recursos, herramientas y prácticas que dependiendo de la circunstancia y el contexto se utilizan para dominar y gobernar a las personas. Pues todo esto para Foucault es una interpretación muy equivocada de la complejidad de la realidad del poder. Para Foucault, el poder no es algo que podemos simplemente tener, sino más bien una situación estratégica que resulta del determinado uso que hacen individuos o actores en general de los recursos de los que disponen en ese preciso momento para afectar a otros y que le permiten al primero condicionar o determinar las acciones del segundo. En este sentido, el filósofo francés ve en el poder una caja de herramientas efectivas para gobernar y que por tanto están determinadas de forma histórica por las circunstancias particulares de cada momento en el tiempo. De tal manera que en una determinada circunstancia resultaría mejor, estratégicamente hablando, persuadir en vez de imponer, ofrecer dinero en vez de amenazar e incluso impedir en vez de dirigir. Todo esto dependiendo del contexto y de los fines de los actores involucrados. Viéndolo de esta forma, si la efectividad de este conjunto de herramientas varía según lo hacen los actores y el contexto, no se puede decir que el poder sea algo único con una esencia universal, que dependa solamente de quien haga uso de él, sino que más bien es el resultado de una situación en la que, por decirlo de alguna manera,
concuerdan ciertos elementos. Todo esto quiere decir que si no se da esta coincidencia de elementos y factores, no se da una situación de poder. Y por tanto, sin importar qué tan millonario, caudillo o qué tanta información tenga un actor, este no podrá ejercer poder sobre otros si en la correlación de fuerzas y conjugación de fines en un determinado contexto no se da la coincidencia de elementos que requiere toda situación de poder. Esta forma de entender el poder como relaciones abre una visión panorámica que permite abordar su estudio desde la complejidad de su realidad, compuesta por varios actores y circunstancias, desde el punto de vista de quienes gobiernan hasta los que resisten dicho gobierno. Foucault explica todo esto de la siguiente manera. Nunca hablé de poder, nunca hice un análisis del poder, nunca dije lo que es el poder. Lo que fue interpretado por ciertas mentes activas fue que yo estaba haciendo una suerte de absolutismo, de poder trascendental, de divinidad oculta, etc. Pues bien, si nunca defino el poder y por tanto si no hablo del poder, ¿qué hago en cambio? Digamos que estudio cosas como el asilo psiquiátrico, las formas de restricción, de exclusión, de eliminación, de descalificación, la razón que está siempre y precisamente encarnada en la forma de un doctor, de un conocimiento médico, de una institución médica, etc., ejercido sobre la locura, la enfermedad, la irracionalidad, etc. Lo que yo estudio es una arquitectura, una disposición espacial. Lo que estudio son las técnicas disciplinarias, las modalidades de formación, las formas de vigilancia, aún en términos demasiado amplios, pero ¿cuáles son las prácticas que uno pone en juego con el fin de gobernar a los hombres? Es decir, para obtener de ellos una cierta manera de conducirse a sí mismos. Esto quiere decir que siempre es algo preciso, concreto, es decir, con una finalidad de dominación, de restricción, de coerción, etc. Todas estas cosas que uno pudiera poner, si se quiere, bajo la categoría de poder. De esta forma, lo que se pone en juego en el estudio del poder es la investigación de condiciones históricas precisas que dan lugar a una determinada forma de dominación, siempre sujeta a las particularidades de su momento histórico, y que corresponde a una confrontación estratégica entre individuos que aplican diversas prácticas para dominar a otros. Y todo esto se le ocurrió a Foucault casi que por accidente, pues lo que estaba tratando de hacer es una historia material de la razón. Pero esto es un tema para otro video.